Hacia adelante, vamos a orar. Esta es nuestra dependencia. Dependemos de Él. Nuestra oración no es un método o una fórmula, sino que nuestra oración estamos manifestando la dependencia que tenemos del Señor. Y por eso oramos tanto, porque dependemos del Señor en todo. Así, Señor, en esta mañana seguimos dependiendo de ti, Señor, y rogándote por tu siervo, bendito Padre Julio, para que tú lo bendigas, bendito Padre, y que esta palabra que va a predicar entre lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te decimos que necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. Ven en esta mañana y abre nuestro corazón, Dios mío, nuestra mente, nuestro sentido, para ponerlo todo, bendito Dios, es la expresión misma de tu palabra hecha carne, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Bendice a mi hermano, Señor, y dale tu sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. 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 Dios te bendiga. Muy bien. ¿Se pueden sentar los hermanos? Y vamos a pasar por, ya sabéis que estamos haciendo una serie sobre el libro de el Éxodo. El libro de Éxodo. Y en esta mañana vamos a pasar a vuelo de pájaro, hermanos, por los capítulos 7 al 11. 7 al 11. 4 capítulos. Voy a tratar de hacerlo en media hora. Difícil, pero voy a ser concreto. Y vamos a ver lo que hay aquí, lo que se repite. 7 al 11. No voy a leer todos los capítulos, ¿eh? Algunos hermanos se han sorprendido. Pero sí voy a leer lo más significativo. Lo más significativo. Fijaos cómo empieza el capítulo 7 del libro de Éxodo. El Señor dijo a Moisés: mira delante de Faraón. Te he hecho como un Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os escuchará. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esta introducción es vital, hermanos, para entender toda la narrativa de estos 4 capítulos, que narran, por supuesto, y este es el título de nuestro sermón, una victoria anticipada. Una victoria anticipada. Y narran estos 4 capítulos, aunque trataremos solamente 9 plagas, 9 plagas para la próxima predicación, la última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos, pero voy a narrar estas 9 plagas y sobre todo hablan de esa victoria de Dios sobre el imperio egipcio, ya anunciada aquí, como habéis visto, antes de que ocurra todos estos eventos. Job 9:4, hermanos y hermanas, dice: el Señor es sabio de corazón y poderoso. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien parado? Hermanos y hermanas, ¿quién puede atreverse a retar al Creador de los cielos y de la tierra? Hermanos, esto es como si una hormiga se presenta delante de un elefante para desafiarlo. Hermanos, en estos 10 asaltos, el corazón endurecido de Faraón va a aguantar los envites de los juicios de Dios.
y en el 10º asalto va a pedir que se toque la campana y va a tirar la toalla, hermano, porque ya no puede más. Imposible. Imposible. Y nuestro estudio hoy trata sobre eso, sobre los juicios del Señor sobre Egipto. Vamos a estudiar esas 9 plagas, hermanos, contenidas en esos capítulos 7 al 10, para dejar en el próximo estudio la muerte de los primogénitos. El versículo clave lo hemos leído, de cómo comienza nuestra narrativa, y el corazón del mensaje, hermano, es repetitivo. Hay palabras claves, sobre todo para que sepas, que sepan que yo soy Jehová el Señor. Se repite a lo largo de todo el relato. Fijaos, Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto. También hay otras palabras claves que se repiten a lo largo de todo el relato de estos capítulos. Fijaos en el versículo 16 del capítulo 7. Y le dirás, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti para que te diga, deja ir a mi pueblo. Estas son palabras claves que se repiten en todos los capítulos y al comienzo de cada capítulo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido escuchar, así ha dicho el Señor. En esto conocerán que yo soy el Señor. Es importante. Y ese es el tema central que gobierna todo nuestro relato. Que Dios se revela, hermanos, como el Señor Dios soberano que juzga a los dioses de Egipto. Y eso, vamos a ver esas archiconocidas plagas que a fin de cuentas es un duelo contra todos los dioses de Egipto. El Señor soberano va a juzgar a estos dioses de Egipto, va a quebrantar el orgulloso corazón del faraón y va a redimir a su pueblo para que le conozca y les sirva. Ya habéis visto, hemos visto en toda la serie el escenario del conflicto. Un pueblo que se iba multiplicando, que ha sido esclavizado en Egipto durante 420 años, oprimidos por todos los faraones que han ido pasando sucesivamente y están clamando al Señor por liberación. Lo vimos en el capítulo 2. Luego Moisés es enviado junto a su hermano por Dios ante el faraón para decirle que Dios va a liberar a su pueblo. Luego se anuncia ese endurecimiento. Dios advierte que el corazón del faraón se va a endurecer y que él va a endurecer el corazón del faraón, las dos cosas, sucesivamente. Y el propósito aquí declarado en todos estos capítulos es importante, hermano, que Egipto y que su propio pueblo conozcan quién es el Señor. Qué importante es esto. Conocer el Dios de la Biblia en toda su plenitud. A veces oscurecemos, el otro día vimos el eclipse, y a veces oscurecemos toda la profundidad, toda la extensión de Dios. Vemos un Dios solamente amoroso, incapaz de juzgar. Vemos un Dios que es capaz de sanar, sin entender que Él lleva a cabo incluso en la enfermedad sus propósitos eternos, hermanos. No entendemos. Eclipsamos la verdad de Dios, pero tenemos que verlo en todo su plenitud, hermanos. Y esto es importante para el creyente, para el cristiano, hermanos, no opacar la figura de Dios, no eclipsar realmente toda la plenitud, todo el conocimiento de la verdad, hermanos. Esto es muy importante. Y aquí vamos a ver ese duelo contra los dioses de Egipto. Todos sabemos y conocemos, hermanos, por los documentales de historia, que Egipto era un pueblo profundamente religioso y politeísta. Politeísta significa muchos dioses. El Nilo, el sol, la tierra, los animales, todo era adorado como una divinidad. Incluso el mismo faraón era adorado como Dios mismo. Y el Señor dice, voy a ejecutar, en Éxodo 12:12, voy a ejecutar todos mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, así lo decreto. La señal previa que aquí
vemos, hermanos, es la vara de Aarón. Y todos conocen la historia, aquí viene, pero todos conocen la historia, que se convierte en una serpiente y devora a la vara negra de los malos. Fijaos, Éxodo 7, 8. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: si Faraón os responde, mostrad un milagro. Dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se convierta en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como le había mandado el Señor. Echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se convirtió en una serpiente. Entonces también llamó Faraón a sus hechiceros. E hicieron lo mismo. Pues cada uno echó su vara y éstas se volvieron serpientes. Pero la vara de Aarón, fijaos el versículo 12, devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso, como le había dicho el Señor. Esto, digamos, que es la señal previa. Vemos una estructura en todos estos capítulos de 3 ciclos y un clima, hermanos. El relato está cuidadosamente ordenado en 3 ciclos de 3 plagas aquí. En cada ciclo, la primera plaga se anuncia por la mañana, la segunda se anuncia en el palacio y la tercera llega sin previo aviso. Fijaos bien en este ciclo primero, plagas 1 al 3. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos, de los capítulos 7 al 8. Es significativo el versículo 19 en el capítulo 8, fijaos. Entonces los hechiceros le dicen al Faraón: es el dedo de Dios, es el dedo de Dios. Los magos tratan de imitar, hermanos, el poder, el despliegue del poder de Dios, pero ellos fallan, no pueden, se rinden. Luego está el ciclo segundo, que son las plagas 4 al 6, las moscas, capítulo 8, la peste, capítulo 9, las úlceras, capítulo 9 también, donde es importante aquí destacar que Dios distingue la tierra de Gosén, donde habita el pueblo de Dios, que queda libre, y donde ya vemos que ya los magos desisten y ya no pueden estar en pie. Fijaos el versículo 22 en el capítulo 8. Aquel día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Luego está el ciclo 3, plagas del capítulo 7 al 9. Granizo, langostas y tinieblas. El clima del juicio, donde la creación entera se va a volver contra Egipto, hermano. El panorama, como ya hemos visto, es un duelo a muerte. Y las 9 plagas, así viéndola a vista de pájaro, vemos el agua en la sangre, Éxodo 7, 14 al 25. Y es un juicio sobre el ídolo Api y el Nilo sagrado. Luego las ranas, Éxodo 8 del 1 al 15, donde Dios va a confrontar a la diosa Eket, la diosa de la rana. Luego los piojos, Éxodo 8, 16 al 19, Geb, el dios de la tierra. Luego las moscas, Kepri, el dios de los enjambres. Luego viene la peste del ganado, Apis y Ator, el toro y la vaca. Luego las úlceras, Chemet, la diosa de la sanidad, Chemet. Luego viene el granizo, Nut y Set, el cielo y la tormenta. Luego las langostas, Renenutet, guardiana de las cosechas. Y luego viene al final las tinieblas, que como todos conocéis, Arra, el dios del sol supremo. En este ciclo, sangre, ranas y piojos. En el capítulo 7, el agua se convierte en sangre, hermano. El agua se convierte en sangre. El Nilo, que era la fuente de vida para Egipto, se vuelve en muerte y hedor. Terrible, hermano. Aquí el Señor va contra esos ídolos, Api y Osiris.
Capítulo 8, la plaga de las ranas, donde suben las aguas del Nilo y llenan casas, camas, hornos, todo, hermano, lleno de ranas. Es el juicio del Señor contra Eket. Luego vienen los piojos en el capítulo 8. Del polvo de la tierra, donde vimos los magos confiesan esto es imposible, no podemos. Esto es el dedo de Dios contra Geb, el Dios de la tierra. Luego el segundo ciclo, vienen las moscas, los enjambres, hermanos, de moscas en Egipto, pero el Señor distingue a su pueblo y los libra de las moscas, los libra. Y es contra Kepri, que lo estuvimos viendo antes. Luego viene la peste en el capítulo 9, donde muere todo el ganado de Egipto, hermanos, pero ninguna bestia de Israel perece. Impactante contra Apis y Ator. Luego las úlceras, tumores en hombres, en bestias, hermanos, terrible contra Sec-Mec. Luego el ciclo tercero, donde viene el granizo, en el capítulo 9. Fuego y hielo destruyen el campo, hermanos. Faraón admite aquí en el capítulo 9 que ha pecado contra Dios. Está medio tocado en este combate. Vienen ya los últimos asaltos y ya el faraón no puede más. Ya luego remata el Señor con toda esta plaga de langostas en Éxodo 10, que devora lo poco que quedó de la tierra y del campo. Y los siervos de Faraón ruegan, los siervos propios del pueblo de Egipto ruegan a Faraón que ceda ante Dios. Y luego vienen las tinieblas en Éxodo 10, a partir del versículo 21 al 29, vienen las tinieblas, 3 días de oscuridad, hermanos, y solo Israel, solo los israelitas tienen luz en sus habitaciones. Fijaos, capítulo 10, versículo 23, ninguno veía a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Aquí ya se ciñe la sombra de la 10ª plaga en el capítulo 11 que veremos con más profundidad, donde Dios va a anunciar el golpe definitivo, la muerte de todos los primogénitos. Una plaga más, esta última en el capítulo 11, la 10ª plaga, y Faraón cederá. Faraón dejará ir al pueblo de Dios. ¿Y qué podemos ver aquí en toda esta trama? ¿No? Podemos ver y podemos distinguir bien ese corazón endurecido del faraón. Un corazón endurecido. Faraón se endurece a sí mismo, dice aquí la Escritura en el capítulo 8, versículo 15. Fijaos, 8:15, dice aquí, pero al ver Faraón que le habían dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso, tal como el Señor le había dicho. Luego, en el versículo 32, fijaos el énfasis, versículo 32, pero también esta vez Faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Capítulo 9, verso 34, vuelve a pecar Faraón y endurece su corazón. Al ver Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Pero también dice la Escritura que Dios endureció a Faraón. El Señor endureció al Faraón, versículo 9:12. Fijaos, el Señor endureció el corazón de Faraón y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. En el capítulo 10, versículo 1, preséntate ante Faraón porque yo he endurecido su corazón. También en el versículo 20, fijaos todos estos detalles, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Hay 2 verdades a la vez, hermanos, en este hilo teológico, donde el hombre es
plenamente responsable de su rebeldía. Pero también Dios permanece soberanamente incluso sobre el corazón que se resiste. Las dos cosas, hermanos, una paradoja que podemos ver en la Escritura, pero es así. Dios es soberano, el hombre es responsable. Estas dos cosas las vemos aquí. Faraón endureció su corazón y Dios endurece su corazón, ¿no? Pero el propósito aquí, hermano, en todo el rato no solamente es castigar a los egipcios, sino revelar. Cada señal que aquí vemos responde a una pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que está abatiendo a cada uno de nuestros grandes dioses? ¿Quién es? Y claro está, detrás de esta cortina está el Dios verdadero y eterno, el único y sabio Dios verdadero. Este es el énfasis, para que sepan que yo soy el Señor. Éxodo 7:17, en esto conocerán que yo soy Jehová. Éxodo 8:10, fijaos, para que sepan que no hay como Jehová. Éxodo 9:14, que no hay otro como yo en toda la tierra, dice el Señor. Éxodo 9:16, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado. Éxodo 9:29, que la tierra es del Señor. Éxodo 10:2, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Y qué indica, hermano, este relato? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña, hermanos, que Dios es soberano, absoluto, de todas las cosas. Del agua, de la tierra, el cielo, la vida, todo obedece a su palabra. Absolutamente todo. También nos enseña que ningún poder humano, fijaos, ni el más grande imperio, ni el imperio norteamericano hoy, el imperio israelita, todo lo que veáis, hermano, ningún imperio puede resistir a la santa voluntad de Dios. Ninguno. No atemorizaos, pueblo. El Señor es el vencedor en todas estas batallas. Aún el corazón rebelde de Faraón sirve a los propósitos de Dios. Fijaos que nos enseña esto. También hay un gran juicio, una gran enseñanza para nosotros también, no solamente para el pueblo de Egipto. Hay un gran juicio contra la idolatría de los hombres. Un gran juicio contra la idolatría de los hombres. Cada plaga desenmascara, hermanos, la impotencia de un falso Dios. Lo que Egipto adoraba, el Nilo, el sol, el ganado, todo se vuelve contra ellos, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie, esto podemos verlo aquí y en toda la Escritura. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie y Él expone, hermano, a todo ídolo como algo vano y sin ningún poder. Y también vemos algo importante, que el juicio de Dios siempre, hermanos, es paciente y progresivo. El juicio de Dios, vemos aquí que es paciente y progresivo, porque cada señal es una señal de advertencia, de alerta. Para ti, para mí. Como dice Éxodo 12:12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Pero también sacamos una enseñanza muy importante aquí, en toda esta trama, hermano, en que Dios, y lo dije antes, Dios distingue y protege a los suyos. Dios distingue y protege a los suyos. En medio del juicio de Dios, el pueblo de Dios es guardado. Desde la cuarta plaga, aquí dice el Señor, la tierra de Gosén queda exenta. La protección, hermano, no es por ningún mérito de Israel. Esto hay que entenderlo. Dios no te protege porque tú lo merezcas, sino por el pacto y por su gracia extendida a lo largo de toda la Escritura. Él es un Dios misericordioso y bueno, por antonomasia, es así. Estas enseñanzas, aquí vemos en las plagas, anticipa la Pascua, donde la sangre del Cordero va a librar
de la muerte a todo aquel, ¿verdad?, que pintara los dinteles de sus puertas, porque así Dios lo había dicho. Éxodo 11:7, el Señor hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios distingue y protege a los suyos. Otra cuarta enseñanza importante es el peligro de endurecer el corazón. El peligro de endurecer el corazón. Faraón tuvo repetidas oportunidades de arrepentirse, hermano, y todas las desperdició. Así hay muchas personas hoy día. Muchísimas oportunidades de arrepentirse, de poder derribar sus ídolos falsos, poder llegar a los pies del Señor Jesús en arrepentimiento y fe, pero las desperdician todas las oportunidades, todas las señales de advertencias de Dios, todas las alarmas, les da absolutamente igual. Eso ocurría aquí y ocurre aquí en el mundo actual. Cada rechazo, hermanos, hizo más dura su siguiente respuesta, porque el pecado embota. El pecado embota, hermanos. Y hoy, como aquí en Egipto, hoy es el día de responder. Como dice Hebreos 3:15, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy estamos oyendo la voz de Dios. Pero nada, Faraón volvía a pecar y Faraón volvía a endurecer su corazón. Éxodo 9:34. ¿Qué aplicaciones sacamos aquí para la iglesia también, no? Pues vemos aquí que el Éxodo es el gran anticipo de la redención de Dios en Cristo. Lo que Dios hizo con mano poderosa contra Egipto, lo cumplió de forma definitiva en la cruz. Hemos pasado de la esclavitud de nuestros pecados a la libertad en Cristo. Hay un paso ahí, donde Cristo, hermanos, es nuestra Pascua. Como ya dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y es su sangre, como aquí la sangre que veremos en el capítulo 12, la sangre de Cristo nos libra del juicio de Dios. También la Iglesia tiene el deber de proclamar el nombre de Dios. Como en Egipto, la Iglesia existe, hermano, entre todas las naciones, para que sepan quién es el Señor. Esa es la confesión que vemos aquí en estos capítulos, para que sepan que yo soy el Señor. La Iglesia está para ello, para dar a conocer a Dios. ¿Quién va a dar a conocer a Dios? Pregunto. Si no es la Iglesia del Señor. ¿Quién va a darlo? ¿Quién en este mundo, hermanos? Cuando todos son blasfemos. Cuando cada uno tiene su ídolo y cada uno tiene conformado su propio Dios. Como aquí en Egipto había muchísimos dioses y las personas conforman su propio Dios, no quieren ver al Dios de la Escritura ni en pintura. Un Dios que juzga, un Dios que ama pero juzga, no lo entiendo. Es así, hermano. Este texto reflejado hoy en la actualidad, ¿verdad? Podemos ver ese corazón que se endurece. Hemos visto a muchas personas, incluso nuestro propio corazón estaba endurecido antes de venir al Señor. Queremos silenciar una y otra vez las alarmas, ignorar los avisos del médico. Muchas veces vamos al médico y nos dice, mira, aliméntate bien, una buena dieta te hará bien, deja el tabaco, deja el alcohol, haz ejercicio, pero nada, hermano. Seguimos una actitud pasiva, una actitud como lo que me da la gana. Vienen los avisos, pero nada, hermano, es así. Y el pecado, ¿saben qué hace? Que insensibiliza. El pecado insensibiliza, hermano, y hace que no oigamos los avisos de Dios. Vimos aquí a todos esos ídolos, pero hay muchos ídolos modernos hoy, sobre todo el dinero, la tecnología, la fama, el poder, el consumismo, el yoísmo, el solo yo y yo. Y son como los dioses de Egipto, ¿no? Y cuando llega la crisis
en nuestra vida se muestran como esos dioses, no nos pueden salvar. No hacen absolutamente nada, no sanan tu alma. No satisface, porque solo Cristo satisface nuestra sed del alma. Dios sigue distinguiendo a su pueblo, a pesar de todo. En pandemias, en guerras, como vemos hoy, en incertidumbres, en enfermedades, en cosas que no llegamos a entender. Sabemos que tú y yo como creyentes no estamos exentos del dolor, pero sí el Señor Jesús nos deja esa paz y esa esperanza que el mundo nunca puede dar. Y vemos también, hermanos, que en Cristo hay una libertad real, porque vemos a personas de manera constante atrapadas en adicciones o en sistemas que oprimen. Pero el Evangelio, hermanos, sigue librando a esclavos de su Egipto hacia una nueva vida. El Evangelio liberta. El Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. El Evangelio es el único que nos ha llegado a arrancar de las adicciones por el poder de Cristo, hermano. El Evangelio, por el poder de Cristo, ha sido capaz de derribar esos ídolos que teníamos enfrente. Es el Evangelio, hermano. ¿Qué demanda el texto de hoy que estamos estudiando? ¿Qué demandan todos estos capítulos? Pues demanda una cosa muy importante: reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Reconocer el señorío de Dios. Rendir al Señor Jesucristo cada área de tu vida, porque tenemos que reconocer que Cristo es Señor de todo. Te aconsejo que derribes tus propios ídolos. La opulencia, el dinero, el éxito, el placer, la imagen. Todo esto promete vida y no puede darla. Promete vida y no puede darla. Por eso tienes que volverte al Dios vivo y eterno. Otra recomendación que nos da el texto es no endurecer nuestro corazón. No endurezcas hoy tu corazón. No dejes para mañana la obediencia que Dios te está pidiendo hoy. No lo dejes para mañana. Responde a la primera voz de Dios. No te demores. Y confía, por último, en su cuidado, aún en medio de las crisis. Confía en el cuidado del Señor, porque como hemos visto, Dios sabe distinguir y guardar a los suyos. Descansa, descansa completamente en el Señor. Conclusión y llamado: ¿quién es el Señor? Como dice Éxodo 9:14, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. No lo hay, hermano. No hay un Dios como el nuestro en toda la tierra. No trates de buscar otros dioses. Afina tu pensamiento con la Escritura hoy, porque no hay un Dios como este en toda la tierra. Egipto conoció al Dios en el juicio, pero tú puedes conocerlo hoy a Dios en toda su gracia, hermano. En la gracia de su Hijo Jesucristo puedes conocer a Dios, en su perdón, en su misericordia, en su amor. No endurezcas hoy tu corazón como así lo endureció el faraón. Reconoce el señorío de Cristo. Deja a tus ídolos. Deja de servir a tus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y el Evangelio está como en todas las historias, en esta también está el Evangelio de Jesucristo, hermano. Éxodo del 7 al 11 no es solo una historia antigua, es el Evangelio anunciado de antemano. El mismo Dios que juzgó a Egipto y redimió a su pueblo nos salva hoy en Cristo, porque dice la Escritura que Dios juzgará un día a este mundo, ¿o no lo dice? Fijaos, por ejemplo, en Hechos 17, el apóstol Pablo es claro cuando él dice que Jesús fue el varón aprobado por Dios y que juzgará el mundo. 17:30, Dios que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel a quien designó y acreditó ante todos, levantándolo de entre los muertos. Es paradójico, hermano. Cristo salva, pero Cristo también es el juez de toda la tierra. Cristo es el juez y Cristo es el Salvador. Y esto es algo que la Escritura enseña, no es ningún eclipse mental. Dios es juez, Dios salva. Apocalipsis cierra la Biblia hablando de todos los juicios que vendrán sobre la tierra, hermano. El último libro de la Escritura cierra con todos los relatos, todos los juicios, ¿verdad? Remitiéndose aquí al Éxodo, todo lo que vendrá sobre la tierra, amados hermanos. Y el relato de aquí y el relato bíblico dibuja nuestra necesidad de la gracia y de la misericordia abundante del Dios de la Biblia en Jesucristo. Nuestra condición es una condición de perdición total, hermano. Aquellos que no han venido a Jesús están totalmente perdidos. Como Egipto bajo el juicio y como el corazón endurecido del faraón, la Escritura enseña que todos hemos pecado y que nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos. No podemos. No puedes librarte de ti, a menos que Dios te libre de ti. No puedes. No puedes. Y una vez que Dios te libra de ti, te va a ir conformando a la imagen de Jesucristo. Y si eso no sucede paulatinamente y con paciencia, es que algo no va bien. Algo no va bien. Dios ha provisto un cordero, como aquí lo veremos en Éxodo, Dios ha provisto un cordero. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Y debe de haber una respuesta de fe. Debe de haber una respuesta de fe, amados hermanos, ante tal anuncio, ante tal buena nueva de salvación. Debe de haber una respuesta de fe y venir a refugiarse bajo la sangre del Cordero. Venir a creer en Jesucristo, porque ahí hay perdón y liberación de la esclavitud del pecado, hay vida nueva. Hermanos, si puedes hoy, escapa del juicio de Dios y ven a Cristo. Porque los juicios de Dios vendrán. Las plagas que representan el justo juicio de Dios sobre el pecado, sobre el corazón endurecido de los hombres. Y en la cruz, ese juicio cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Como dice Isaías 53:5, Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Jesús fue molido por nuestros pecados y por darnos la paz, sobre Él cayó el castigo. Jesús es el Cordero de la Pascua, hermanos, cuya sangre nos libra de la muerte y del juicio de Dios. Cristo es el Cordero que anuncia Juan el Bautista en el Evangelio. Él anunciando y proclamando, Él, aquel Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo representa, hermanos, la liberación de la esclavitud de Egipto, donde Cristo nos rescata de la esclavitud del pecado y nos hace libres, como dice Juan 8:36, de manera que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Solo Cristo salva, solo Cristo libera. El juicio de Dios, hermanos, está aquí plasmado, pero el juicio de Dios es real y el juicio de Dios viene. Y el único refugio que tienes es la sangre de Jesucristo. No existe otro refugio. Apocalipsis narra que los hombres le dirán a las piedras, venid y caed sobre nosotros, de lo terrible que será el juicio de Dios contra el pecado de los hombres. No sabemos, hermano. No sabemos lo que ocurre en la ciudad, en el mundo. No vemos más de aquí. No saben los crímenes, las mentiras, los embustes.
la idolatría que existe, el adulterio, la fornicación, tantas y tantas cosas, hermanos, que Dios va a tener que juzgar porque Dios es justo. Y si Dios no juzga el pecado, Dios no sería justo. Pero ese juicio ha caído sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. Y todo aquel que vaya a Él tendrá refugio del juicio de Dios. Huye hoy del juicio venidero. Ven a Dios por medio de Cristo, porque en su misericordia y en su gracia hay perdón para todo aquel que cree. La palabra de Dios afirma, hermanos, y termino y concluyo en 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, esto es una victoria anticipada desde Génesis 3:15 hasta el final de la Escritura, donde Cristo ha vencido. Una victoria anticipada, hermanos, donde Dios gana, por supuesto, la batalla, pero donde su Hijo, su amado Hijo, murió. Tuvo que morir por tus pecados y por los míos, para redimirnos, hermanos, para comprarnos por medio de su sangre, para Dios nuestro Padre. Que Dios os bendiga. Amén. Gloria a Dios, nos ponemos de pie, hermanos.